Y pues bueno, bienvenidos a una siguiente clase. En esta clase, bueno, ¿me confirman que sí se escucha? Por favor. Es que no he escuchado a nadie. Sí, sí se escucha. Sí se oye. Va, gracias. Entonces, eh, vamos a ver cómo crear una aplicación de React. Ahora sí, cómo se hace, digámoslo, de manera normal o de manera profesional. Hay varias formas de hacerlo, pero en especial Meta, bueno, Facebook, que ahora es Meta, este, creó una herramienta para hacerlo de una forma rápida. Se llama el plugin o la librería, se llama Create React App. Y es esta página de aquí, se las voy a compartir. Aunque igual, no hace falta adentrar muy adentro. eh, Pero básicamente es ejecutar este comando. npx es un comando que ya viene por defecto con npm, que nos permite ejecutar un comando de una librería que no tenemos instalada. En este caso la librería se llama Create React App y seguido de un espacio y el nombre de nuestra aplicación, como están viendo aquí en el GIF de la derecha. Y listo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Si lo quieren hacer conmigo, adelante. Aquí sí ya vamos a empezar a tocar código para crear una aplicación. Y si no, pues vayan por unas palomitas o algo y pongan atención, ¿no? Entonces yo me voy a mover una carpeta que se llama Git. Ahí. Y pues aquí tengo todos proyectos raros. Entonces la forma de crear una nueva aplicación, npx create-react-app y le damos un nombre. En este caso le voy a poner este Rick API. Y es porque vamos a consultar la API de Rick and Morty para entender el funcionamiento de los conceptos que ya vimos anteriormente en clase. Le damos un enter y automáticamente va a empezar a crear el proyecto. Ahora, al estar utilizando npx significa que vamos a ocupar npm como el descargador de nuestros paquetes o el manager de nuestros paquetes. Hay una forma de hacerlo con yarn y el comando es, bueno, es que aquí no hay pestañas. Se los voy a poner aquí, mi consola. El comando para hacerlo con yarn es yarn create react-app y le dan el nombre. Por ejemplo, Rick API. Ajá, esta sería la forma de crearlo con yarn. Y de esta forma van a ocupar yarn como manejador de paquetes. Y al utilizar nosotros npx, vamos a utilizar npm como manejador de paquetes. No te dejo crearlo. Ah, bueno, ya tienen instalado lo que es Node. Creo que Oscar les había dejado una tareita, ¿no? Que era de crearse su cuenta en GitHub y ocupar el pack de estudiantes y descargar algunas cosas. A ver. mm, Está raro. Creo que es porque lo tienes instalado de forma global. Entonces tienes que ejecutar uno de estos dos comandos, npm uninstall o yarn global remove para eliminar la librería que tienes instalada de forma global y ahora sí ocupar el comando que vimos. Ok, entonces si se dan cuenta, según yo mi internet es bueno y ya tardó bastante en crear la aplicación y es más que nada por lo que es npm, que es más lento que yarn. Entonces si tienen la posibilidad de ocupar yarn, háganlo.
fíjense, aquí ya terminamos de hacer la descarga del proyecto y nos dice que podemos ocupar estos comandos para ejecutar nuestra aplicación. Ahorita los vamos a ver poco a poco. Lo importante es ingresar a la carpeta, abrirla en Visual Studio Code y ejecutarla. Entonces nos movemos a la carpeta, cd y el nombre que le hayamos puesto. Lo abrimos con Visual Studio Code, escribiendo la palabra code y un punto. Y obviamente tiene que estar instalado, ¿no? Y aquí se nos va a abrir nuestra carpeta. La fuente la voy a subir un poco a 22, yo creo. Y listo. Entonces ya estando dentro de Visual Studio Code, podemos abrir una terminal aquí adentro y va a ser exactamente lo mismo. El primer comando que vamos a ver, bueno, todos los comandos están en nuestro package.json. Aquí podemos ver en este archivo las dependencias que descargó, que serían tres dependencias para hacer testing con Jest. Descargó obviamente la librería de React, React DOM, React Scripts y Web Vitals. Estas últimas dos ya son propias del script Create React App, que ya las trae por defecto, más que nada para facilitarnos el desarrollo de la aplicación. Si se dan cuenta, aquí abajito tenemos el apartado de scripts y manda a llamar justamente a ese módulo de React Scripts. Entonces con estos scripts nos permiten manipular nuestra aplicación de forma rápida. Con el script start iniciamos nuestra aplicación en modo desarrollo para poder, pues como su nombre lo dice, desarrollar la aplicación. El comando build nos permite ya, una vez que tenemos lista nuestra aplicación, convertirla, minificarla, hacerla lo más chiquita posible, lo más rápida, convertirla a puro JavaScript, entendible por el navegador, y podamos subirlo a un servidor para que la aplicación ya funcione de forma en producción y muy rápido, ¿no? El comando test para hacer los tests de nuestra aplicación, y el comando eject, que básicamente creo que es para destruir la aplicación, así que nunca lo ocupen. Y aquí están algunas configuraciones de Slint. eh, y aquí están las configuraciones para al momento de hacer build en nuestra aplicación, eh, cuánta compatibilidad queremos con los navegadores. Por ejemplo, para producción queremos que solamente eh, el código, bueno, es que exactamente esto de aquí no sé qué es, pero básicamente lo que hace es agregar configuraciones para los diferentes navegadores, ¿no? Por ejemplo, aquí en modo desarrollo dice que funcione para la última versión de Chrome, de Firefox y Safari. Como recomendación, ocupen Chrome o Firefox. ¿Ok? Entonces, para ejecutar la aplicación en modo desarrollo, npm run start. Y automáticamente lanza un servidor y se muestra aquí en nuestro navegador la aplicación. Si tú vienes de tecnologías como por ejemplo PHP, donde tienes que montar primero un servidor Apache y todo eso ya no se hace aquí. Por defecto, cada aplicación de React ya tiene su propio, como te das cuenta, su propio servidor, y con un simple comando lo levanta y ya podemos desarrollar. La ventaja que tenemos al hacer esto es que nosotros también podemos acceder al modo desarrollo en nuestro celular utilizando esta URL de aquí abajo, que sería pues nuestra IP de nuestra computadora en nuestra red local. ¿Ok? Y obviamente también vamos a ver los cambios en tiempo real. Ok, entonces ya podemos ver aquí en la carpeta de nuestro proyecto qué cosas tenemos. Tenemos la carpeta non-modules, que esta jamás en nuestra vida vamos a tocar. Aquí es donde se están descargando todos los paquetes que necesita la aplicación para funcionar. Y nosotros como desarrolladores nunca la tocamos. Se genera sola. Tenemos la carpeta public, donde lo único que nos importa es el index.html. Se darán cuenta que es un index HTML normalito. Tiene la pestaña, la etiqueta doctape, HTML. Aquí le pueden cambiar el idioma, si es en inglés o en español de México, como gusten. Yo lo voy a dejar en inglés.
el metacharset, bueno, toda la, la metadata de nuestra aplicación. Y lo importante es que aquí solamente tenemos un div. Yo lo tengo en la línea 31, ustedes lo deberían de tener más o menos en la misma línea, con el ID root. Y en pocas palabras, toda nuestra aplicación de React va a vivir dentro de este div. Aquí va a ser el punto inicial de donde va a iniciar nuestra aplicación. ¿Ok? Se cierra el body, se cierra el HTML y ya no tenemos nada más. Bueno, aquí mismo también le podemos cambiar en la etiqueta title el título de nuestra aplicación. Por ejemplo, React Rig API. Ahí, Rig API. Y si vamos al navegador, vamos a ver en nuestra pestaña que pues ya cambió al nombre que nosotros le pusimos, ¿no? Esa sería por la parte de la carpeta public. También tenemos el clásico favicon, que sería el loguito de React que se muestra al lado del nombre en la pestaña del navegador. Tenemos logotipos, que son imágenes. También podemos nosotros agregar aquí en public nuestras imágenes. Un manifest y robots.txt. Esto es para crear Progressive Web Apps, pero eso ya es un tema un poquito más avanzado. Y obviamente lo vamos a ver, pero más adelante, ¿no? Ahorita no hay que confundirlos. En pocas palabras, lo que nos interesa nada más en la carpeta public es el index.html. ¿Ok? Y en source tenemos bastantes cositas. Todo inicia, como siempre, en el index.js. En este archivito, aquí es donde inicia toda nuestra aplicación de React. Tenemos la importación de React, React DOM. Tenemos importados los estilos CSS que se están desplegando en este momento. El color negro y todo esto. Estamos importando un primer componente que se llama app y estamos importando Web Vitals. Entonces, para simplificar esto, vamos a quitar lo de report Web Vitals y también lo vamos a quitar de la parte de aquí abajo. Ok, voy a quitar los estilos CSS y ya vamos a tener de esta forma nuestro index, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Eh, Estamos creando una variable que se llama root, donde estamos creando un nuevo root. Bueno, cabe mencionar que estamos trabajando con la versión de React, creo que ya es la 18, sí, la 18.1. Comparados con las versiones anteriores de React, aquí ya hubo un cambio un poquito más drástico que en las versiones anteriores. Y una de ellas es la forma de invocar el nodo raíz de nuestra aplicación. ¿Se acuerdan que Oscar nos había enseñado que era de la forma, utilizamos React DOM.render y le pasábamos dos cosas, nuestro componente inicial, que en este caso es app, y en donde queríamos montarlo, en document.getElementById, y obtenemos el div con el ID root, que está en nuestro index.html. Ajá. Esta era la forma como se hacía desde la versión 16 y 17, pero en la 18 ya cambió a esta forma. Primero creamos la raíz con react.dom.createRoot y seleccionamos otra vez document.getElementById, y con este root ya tiene su propio método render que renderiza nuestra aplicación. Aquí, eh, este, este apartado de React Strict Mode es básicamente para que todo lo que hagamos se ejecute dos veces, por seguridad. Pero nosotros lo podemos quitar sin ningún problema. Estas ya son pues detalles de, de desarrollo, ¿no? Yo lo voy a dejar así y voy a quitar esta línea de aquí porque si no me va a dar error. Regreso y pues ya todo sigue normal, ¿no? Vemos que la tipografía ya cambió porque pues ya le quité los estilos. Después de este index.js, el siguiente componente que nos importa, bueno, el siguiente archivo es nuestro primer componente, que por lo regular siempre se llama app. Está aquí en app.js. Está importando una imagen y estilos CSS que están aquí mismo en la misma carpeta. Ahorita los vamos a eliminar, la vamos a limpiar un poco. Y está creando una función
o un componente que se llama app y tiene todo lo que nosotros estamos viendo en, en nuestra aplicación, ¿vale? De hecho, si se dan cuenta es una imagen que está girando nada más, ¿ok? Entonces podemos nosotros limpiarla y colocar lo que nosotros queramos. Bueno, voy a borrar absolutamente todo y voy a crear un componente desde cero. Const app va a ser igual a una función flecha y va a retornar, por ejemplo, un div con el h1 de hello world, cerramos el div y lo más importante es exportar este componente. Si nosotros no lo exportamos, nadie va a saber que está ahí. Entonces, export default y el nombre del componente, app. Y ese sería un componente ultra básico. Entonces guardamos y vemos que nos muestra aquí pues nuestro hello world. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta ya no tenemos ningún otro componente, lo demás ya son estilos CSS, tal cual como los conocemos. En este caso no los voy a ocupar. Tenemos los test. Aquí hay un ejemplo de cómo hacer test en nuestro componente app. Pero pues eso lo vamos a ver más adelante. De hecho yo casi no hago pruebas en frontend. Es, es raro. Pero pues depende de la empresa si las tienes que hacer, ¿no? Tampoco voy a ocupar el logo. Dijimos que no íbamos a ocupar Web Vitals. Y ahorita no vamos a hacer test. En pocas palabras, en nuestra carpeta src solamente tenemos el index.js, donde inicia nuestra aplicación, y un primer componente llamado app, donde lo único que está renderizando es el hello world. ¿Ok? ¿Hasta aquí todos bien? ¿O alguien se atoró en alguna parte? Porque ahora sí ya vamos a desarrollar algo. Vale. Qué bueno que todo está bien. Entonces, vamos a comenzar con este componente. Este React básicamente no puede vivir sin lo que se conoce como un estado. Un estado es información que se almacena en cada componente, podría decirse de esa forma, y que va a cambiar dependiendo de las acciones que haga el usuario. Si nosotros no tenemos un estado, básicamente no tendría sentido utilizar React. Podríamos utilizar HTML puro y no había problema. ¿Por qué? Porque el estado como cambia, como tiene esa posibilidad de cambiar a lo largo del tiempo, nosotros lo que estamos mostrando en cada componente también tiene que cambiar y es por eso que estamos utilizando React. Pero si nosotros tuviéramos que mostrar información estática, pues no tendría sentido de utilizar React, ¿no? Entonces, la forma moderna de manejar el estado en React es a través de un hook que se llama useState. La forma de instanciarlo es crear de mandar a llamar el método, bueno, el hook useState por parte de React, como está aquí arriba, y le damos, como en la primera posición nos va a devolver el estado actual y en la segunda posición una función para poder manipular el estado. Entonces, si nosotros quisiéramos manipular el estado, tendremos que utilizar forzosamente la función setCount y dentro de paréntesis nosotros darle el nuevo valor que queremos que tenga count. Hay veces que nos confundimos y hacemos algo así como count más más, pero aquí no estamos, digamos que devolviendo un valor, sino aquí estamos con este más más, sabemos que significa más igual 1, ¿no? Aquí no estamos asignándole un valor, estamos diciendo que se modifique la variable count. Y algo muy importante es que el estado siempre es inmutable. O sea, tú nunca lo vas a poder cambiar si no es mediante la función setCount. Entonces, tú al hacer esta expresión de aquí,
de count más igual 1 lo estás intentando cambiar de forma directa y eso nunca va a funcionar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llama? Dentro de estos corchetes tenemos que darle el siguiente valor como tal. Si queremos que para el siguiente render ahora valga 1, pues literal le tenemos que pasar un 1 y punto. En el siguiente render, count ahora va a valer 1. Lo normal, por ejemplo, en este ejemplo, cuando hacemos un contador, pues hacemos esto, ¿no? El siguiente estado va a ser lo que vale count actualmente más 1. Y esa sería la forma de cómo podemos modificar el estado. Ahora, vamos a hacer rápido aquí el contador. La etiqueta P. Bueno, aquí no tengo tanto autocompletado porque mis archivos son de tipo JavaScript. Pero si queremos un autocompletado más inteligente con Visual Studio Code, podemos renombrar el archivo con una extensión .jsx, una X al final. Y vemos que hasta cambia el loguito a React, ¿no? Dependiendo pues, qué iconos tengas descargados. No, el index sí se queda así con JS, pero los componentes pueden ser con JSX al final. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya puedo tener el autocompletado de toda la vida. Recordemos que nosotros dentro de nuestro HTML podemos acceder otra vez al mundo de JavaScript con llaves y dentro poder crear expresiones. Recordemos que una expresión es algo que nos devuelve un valor. En este caso count por sí solo ya es una expresión que nos va a devolver pues su estado actual, ¿no? Que sería 0. Entonces si yo guardo, pues aquí tenemos el 0. También lo voy a poner con H1 para que se vea mejor. Y por último un botón, ¿no? Que va a decir sumar. Y aquí tenemos nuestro botoncito. Entonces recordemos cómo podemos manipular el estado. Podemos hacerlo a través de un botón que manda a llamar la función setCount para actualizar el estado. Recordemos que cada que se actualice el estado, lo que tengamos dentro del return se vuelve a ejecutar, se vuelve a renderizar con el nuevo estado. Entonces, en nuestro botón podemos ocupar onClick y vemos cómo tenemos que abrir llaves para entrar al mundo de JavaScript y decir que queremos setCount hacer count más 1. Pregunta, ¿esta expresión de aquí está bien o está mal? O sea, mi objetivo es que cuando yo le dé clic al botón, pues sume 1, ¿no? ¿Esta forma de hacerlo es correcta o estoy mal? No se tiene que hacer a través de un estado o algo así. Sí, o sea, aquí estoy mandando a llamar setCount. Bueno, es que este tema está un poquito feo. Hay un tema que se llama Learn with Submit y se ve un poquito más amigable todo. Estoy ocupando el método onClick y yo quiero que cuando dé clic eh, manda a llamar la función setCount para actualizar el estado de count y que ya no valga 0, que valga 1, ¿no? Y así sucesivamente, luego 2, luego 3, luego 4. Entonces, ¿esta forma de hacerlo de aquí es correcta o está mal? Bueno, en pocas palabras, está mal. ¿Y por qué? Porque aquí no estamos creando una expresión, estamos mandando a llamar directamente la función setCount. O sea, desde antes de darle clic al botón de sumar, ya se va a ejecutar, porque aquí estamos literalmente ejecutando la función. Entonces, debería de marcarme algún tipo de error, y efectivamente.
está creando un loop infinito porque todo el tiempo se está ejecutando. ¿Por qué? Porque directamente cuando ejecuto el componente, en automático actualizo el estado. Y es que habíamos dicho que cuando se actualiza el estado, se vuelve a renderizar el componente. Entonces se vuelve a llamar setCount y se genera un bucle infinito. Entonces, para que no nos suceda esto, tenemos que hacerlo a través de una función. De esta forma. Aquí estamos diciendo que cuando dé clic ejecute una función que va a ejecutar setCount. Este ya es como que una función ya muy minimalista, pero podríamos hacerlo así, ¿no? Quitamos, abrimos llaves y metemos aquí setCount y sería exactamente lo mismo. O podemos separarlo. Const, darle un nombre a la función, por ejemplo handle click, y dentro de esa función eh, mandar a llamar setCount y simplemente colocarla aquí, handle click, y ya se ve un poquito más limpio, ya tenemos separada la lógica. De cualquiera de las tres formas es igual. Yo les recomiendo hacerla justamente como aquí, más que nada porque cuando trabajemos con interfaces gráficas más grandes, entre menos código tengamos en el return, mejor. Así que guardamos y ahora sí, bueno, estos errores son los anteriores. Y ahora sí, si le damos en sumar, el estado funciona de forma correcta. ¿Ok? Entonces, pues ya estaría, ¿no? Sería la forma básica de cómo utilizar useState. Obviamente también podemos crear los métodos de restar para que el contador vaya hacia atrás o de resetear, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas vamos a ocupar siempre setCount y con el siguiente valor que queramos que tenga nuestro estado. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es useEffect. UseEffect es un hook que nos permite ejecutar ciertas cosas, bueno, las funciones que nosotros le pasemos, cada que cambie un estado. Por ejemplo, aquí nada más tenemos el estado de count, ¿no? Entonces vamos a crear un useState, perdón, un useEffect, que también lo tenemos que importar desde React. Y recordemos que useEffect recibe dos cosas, una función que se va a ejecutar y un arreglo de dependencias. Este arreglo de dependencias eh, son las que va a estar escuchando para que en cuanto cambien, se ejecute la función que nosotros le pasemos. En este caso, el arreglo de dependencias siempre tienen que ser estados. Estados que se manejen a través de useState. Como nada más tenemos uno, pues nuestro arreglo de dependencias puede ser pues nada más count. Recordemos que cuando nuestro arreglo está vacío, estamos indicando que la función que nosotros le pasemos a useEffect solamente se va a ejecutar una sola vez, que es cuando se monta el componente por primera vez. Ya si nosotros le damos le pasamos arreglo, parámetros en este arreglo, por ejemplo, el estado de nuestro contador, ahora se va a ejecutar la primera vez que se monta el componente y además todas las veces que cambie count. ¿Ok? Entonces, de momento en esta función vamos a pasar a un console.log que renderice useEffect. Si yo guardo, vemos que aquí ya se ejecutó useEffect. ¿Por qué? Porque el componente se montó por primera vez y recordemos que useEffect siempre se va a ejecutar al principio. Entonces eso nos ayuda muchísimo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo nos puede ayudar, ¿no? Entonces si yo actualizo la página, vemos que sucede lo mismo. useEffect se ejecuta una sola vez. Y ahora, ¿qué pasa? Voy a borrarlo. ¿Qué pasa si yo cambio el estado? Le voy a dar en sumar y vemos que también, aparte de que se actualizó el estado, se volvió a ejecutar useEffect. Y eso se va a seguir haciendo. Bueno, tal vez no vean cómo va cambiando el numerito de aquí. Van 4, 5, 6, 7, 8 veces. El número de veces que cambie los estados que están en mi arreglo de dependencias son las veces que se va a ejecutar la función del useEffect. ¿Ok? Algo muy importante es que esta función no puede ser asíncrona.
tiene que ser una función normal. Para nosotros manejar funciones asíncronas, de hecho, el 90% de los use effects que se crean son para crear cosas asíncronas. Entonces, la forma correcta de hacerlo es crear una función asíncrona aquí adentro. Por ejemplo, const fetch data va a ser igual a sync a una función asíncrona, ¿no? Y ya podemos trabajar lo que queramos de forma asíncrona dentro de esta función y simplemente mandarla a llamar aquí mismo dentro del useEffect de esta forma. Entonces así la función principal del useEffect es una función normal que no es asíncrona y dentro ya podemos crear cualquier función asíncrona y mandarla a llamar aquí mismo. Esto es como comúnmente se hace. Entonces yo le puse aquí fetch data porque eso sería como un ejemplo, ¿no? Por regular queremos traernos información del backend o de una API y queremos obviamente renderizarla en nuestro componente, que de hecho es lo que vamos a hacer en este momento. Mm, bueno, hasta aquí alguien tiene dudas, porque voy a hacer algunas modificaciones del componente y y si alguien tiene dudas, pues de una vez. ¿Alguien dijo algo o todo bien? Eso de async es para hacerlo asíncrono, ¿verdad? Sí. Esto de crear una función asíncrona no es absolutamente nada que ver con React, es JavaScript puro y es la forma de hacer cosas asíncronas, ¿no? Podemos ocupar async await o podemos ocupar then y catch o cosas así, ¿no? Pero en este caso, digamos que la forma más moderna es ocupar async await. Por eso les puse este ejemplo. Exacto, entre los corchetes se coloca lo que queremos que provoque el use effect. Eh, Recordemos que solamente se pueden colocar estados. Si yo tuviera aquí más estados, por ejemplo, una, por ejemplo, este estado que va a almacenar, por ejemplo, un nombre, si no lo estoy colocando aquí, cada vez que cambie nombre, useEffect no se va a ejecutar porque no está dentro de mi arreglo de dependencias. Sin embargo, si yo también lo pongo, cada vez que cambie el estado name, sí se va a ejecutar mi useEffect. Y les recuerdo, solamente se pueden colocar en este arreglo estados de useEffect. No vale crear aquí una variable que se llame perro igual a, no sé, y lo pongamos aquí, ¿no? En nuestro arreglo de dependencias, porque pues esto no va a funcionar. Recordemos que en cada render se vuelve a ejecutar toda la función y perro siempre va a valer perro, aunque nosotros le cambiemos el valor en alguna otra parte, cada vez que se renderice, pues va a volver a ser perro, ¿no? Entonces para eso están los hooks, para que el estado sí se mantenga sin importar cuántas veces se ejecute nuestra aplicación. Bueno, nuestro componente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar. Voy a darle un refactor a nuestra aplicación. Vamos a crear, bueno, vamos a traernos información de internet. Yo pensaba trabajar con la API de Rick and Morty. Es pues una de las APIs más completas y con la que muchos empezamos, ¿no? Básicamente nos trae información de todos los personajes de esta serie. Bueno, les voy a pasar la URL para que también la puedan visitar. Si se van al apartado de docs o de documentos, vemos que tenemos dos endpoints, el endpoint de GraphQL, que probablemente también lo veamos en este curso, y tenemos el endpoint de REST, es el que nosotros vamos a ocupar, ¿no? Si nosotros le damos clic, vemos que tenemos tres enlaces para obtener los personajes, los lugares y los episodios, ¿no?
su respectiva información. En este caso vamos a, a utilizar los personajes y vemos que si nosotros hacemos una petición get a través del navegador, vemos que nos trae toda la información de alrededor de 20 personajes, creo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En efecto, nos trae la información de 20 personajes y además un poco de información del API. Nos dice cuántos personajes hay, cuántas páginas, porque esta API sí funciona a través de paginación, cuál es el link de la siguiente página y de la página previa. En este caso, como es la primera, pues la previa es nulo. Pero si avanzamos a la segunda, ya me dice que la previa es en donde estábamos, ¿no? Sí, yo ya estoy grabando, así que no hay problema con eso. Entonces, nuestro trabajo casi siempre en React es hacer esto, consultar información de cualquier lado, ya sea de una API como esta de aquí, o a través de un backend que consulte información de una base de datos de una empresa. Y nuestro trabajo es renderizar esta información de forma bonita y amigable para el usuario. En pocas palabras, vemos que tenemos, bueno, tal vez no lo vean bien, tenemos un nombre del personaje, una propiedad de estatus, una especie, un tipo, un género, un origen, locación, su imagen, algunos episodios, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a traernos esta información para poderla renderizar en nuestra aplicación. Así que voy a copiar la URL de la primer página. De hecho, para que todos estemos en sintonía, se las voy a pasar. Esta va a ser nuestro endpoint de donde vamos a traernos la información. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería. Vamos a crear nuestro componente inicial que se llame app. Dentro de app.jsx va a ser igual a una función anónima y va a retornar de momento nulo. ¿Ok? Ahorita vamos a trabajar un poquito en la lógica de useState y useEffect. Entonces, nosotros para traernos esta información, vemos que nosotros al consultarla nos trae un objeto muy grandote y dentro de ese objeto hay como que dos propiedades principales, la propiedad info con toda esta información y un arreglo que se llama results que contiene el arreglo de personajes. Entonces vamos a crear nosotros dos estados para la información y para los resultados. Entonces, ya sabemos, la forma de crearla es const, abrimos corchetes y le damos un nombre a nuestro estado. Por ejemplo, el primero le voy a poner info para no confundirnos. Y algo que me pasó a mencionarles es que la función que va a modificar el estado siempre, bueno, se acostumbra que siempre empiece con la palabra set y seguido de su nombre. En este caso, como el estado se llama info, su función tiene que ser setInfo. Si mi estado se llama cheto, la función tiene que ser setCheto. ¿Ok? Son formas de programar y es como lo dicta Java, Facebook. Así que pues hay que intentar de respetar esto lo más que se pueda, ¿no? Entonces dijimos que va a ser info. Por lo tanto, su función para cambiar va a ser setInfo. ¿Ok? Recordemos que useState viene de React, entonces se importa de esta forma. Y vamos a crear un segundo estado que se va a llamar, bueno, que aquí en nuestra API se llama results, pero yo le voy a poner character, ¿no? De esta forma, en plural, indicando que son ahí, que son los personajes, ¿no? Que vamos a estar ocupando. Entonces, const
characters y la función se tiene que llamar setCharacters. De momento, nuestra info nos pide obviamente un valor inicial. En este caso, el valor inicial de info es esto de aquí. Es un objeto a final de cuentas. Entonces nosotros podemos hacer dos cosas. Que nuestro valor inicial sea un objeto vacío o que nuestro valor inicial sea nulo. Ambos significan lo mismo. Bueno, como tal no significan lo mismo, pero un objeto vacío y la palabra null, ambos significan un valor falso. Entonces nosotros podemos validar si ya está la información, si ya descargamos la información o todavía falta descargarla. Entonces yo acostumbro siempre ponerle null, pero ustedes pueden dejarlo con un arreglo vacío. Y characters, recordemos que va a ser nuestro arreglo de caracteres. Entonces nuestro valor inicial bien podría ser un arreglo vacío, indicando que en este momento pues no hay personajes, pero al final de cuentas va a ser un arreglo de ellos, ¿no? Y iniciamos con un arreglo vacío. Entonces ya tenemos nuestros dos estados. Vamos a renderizarlos. La forma más rápida de renderizar un estado sin hacer tanto HTML es con la etiqueta pre. La etiqueta pre nos permite mostrar código. Entonces entramos al mundo de JavaScript y hacemos JSON.stringify. Esto convierte cualquier expresión de JavaScript a string. Y además le podemos dar un formato. Por ejemplo, yo quiero renderizar info. El segundo parámetro es null. Y el tercero es el tamaño de nuestra tabulación. En este caso quiero una tabulación de 2. O tú puedes escoger de 4, como te acomodes. Y lo mismo voy a hacer con los caracteres, ¿no? Aquí se está enojando conmigo porque recordemos que solamente podemos retornar una sola cosa. Una sola etiqueta. Entonces podemos bien meter estas dos en un div de esta forma o hacerlo a través de los fragmentos de React, que sería básicamente una etiqueta sin nombre. ¿Ok? Es igual, ¿no? Aquí me está marcando un error porque tenemos que exportar siempre nuestro componente. Export, default, app. ¿Ok? Entonces, si nosotros regresamos a nuestra aplicación, ahí aquí está, entonces ya estamos viendo nuestros estados iniciales. Info inicia en null y nuestros caracteres un arreglo vacío. ¿Ok? Entonces vamos a crearnos una función para podernos traer la información. Const fetch data, por ejemplo, va a ser igual a una función asíncrona. Esto es JavaScript puro, ¿no? Y recordemos que si nosotros estamos trabajando con async await, la forma de manejar los errores, los posibles errores, es a través de try catch. Es decir, intenta hacer esto de aquí y si falla, haz esto de aquí. Finalmente, si falla o no, ejecútame esto de aquí. ¿Vale? Entonces, const, voy a ponerle, por ejemplo, ándale, response, va a ser igual a wait fetch. Recordemos que fetch es una función que ya está por defecto en el lenguaje de JavaScript. No tiene nada que ver con React. Y nos permite hacer peticiones de tipo get, post, put, delete a diferentes URLs, ¿no? En este caso la URL que vamos a estar ocupando es la que ya les compartí, que es esta de aquí. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar aquí, ¿no? Si yo no le digo qué petición quiero que haga, por defecto va a ser la petición de tipo get, que es la que queremos, ¿no? Queremos traernos esta información. Entonces, una vez que te traigas esta información, quiero que la conviertas a JSON a través de response.json,
Pero este método es asíncrono, por lo tanto también tenemos que ponerle el await. Y finalmente ya vamos a poder ver la información que nos trajimos a través de esta variable que se llama data. Entonces de momento voy a hacer un console.log de esa data que nos estamos trayendo. Si surge algún error, quiero que hagas un console.error de el error que está sucediendo. Y finalmente, si existe algún error o no, quiero que hagas un console.log de, eh, por ejemplo, petición finalizada. ¿Ok? Ahora, esta función simplemente la estamos declarando. En ningún momento la estamos mandando a llamar. Podemos ocupar un botón para hacerlo. Por ejemplo, button, API, y ya saben, el método click. Cuando le des clic, abrimos llaves para entrar a JavaScript. Quiero que ejecutes la función fetchData. ¿Ok? Y listo. Entonces regresamos a nuestra aplicación. Tenemos nuestro botoncito de API. Y yo a darle clic, vemos que tardó un poquito. Bueno, tampoco fue tanto, pero sí no fue inmediato. Ya me trajo la información. Vemos que tenemos un objeto que tiene dos propiedades, info y results, donde info tiene count, next, page, o sea, lo que teníamos aquí, ¿no? Tiene exactamente lo mismo. Y también tiene lo que es el arreglo de caracteres, ¿no? Con su respectivo ID, su nombre, etcétera. Y también ejecutó petición finalizada. Esto nada más era para recordar, ¿no? Que cómo funciona try catch. Básicamente try es de intenta. Intenta hacer todo lo que está aquí. Y si llega a haber algún error, cáchalo en esta parte y haz esto de aquí con ese error. Y sin importar si todo salió bien o algo salió mal, ejecuta esto de aquí. Un caso de uso para finally sería manejar un estado de carga. Pero ahorita lo vamos a ver, primero vamos a hacer más cositas aquí, ¿no? Entonces, si todo sale bien, vemos que nos devuelve el objeto, info y results. Entonces nosotros vamos a guardar esa información en nuestros estados. Set info, ahí, set info. Una vez que nos trajimos la información, quiero acceder a data, que sería todo mi, mi objeto, y dentro de a su propiedad info. Entonces de data quiero acceder a info. ¿Ok? Y también set characters data.results, que es tal cual como se llama el arreglo, ¿no? Que nos está devolviendo. Entonces, si yo guardo, ahora sí nos vamos a dar cuenta, como estamos renderizando los estados aquí en pantalla, vemos que cuando le demos clic, automáticamente cambió. Y ahora ya se está renderizando primero info, que sería que llegaría hasta aquí, y después mi arreglo de caracteres, que pues obviamente está súper enorme, ¿no? Son 20 personajes. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o vamos bien? Ok, asumiré que todos vamos bien. Bien, entonces una vez que ya llegamos a este punto, lo único que nos queda es hacerlo de forma bonita. Ahorita simplemente estamos colocando los datos así en bruto y pues se ven todos feos, ¿no? Pero ya vamos a darle un poquito más de estilos. Por ejemplo, en vez de renderizar la info de esta forma, podemos ver que lo que tiene. Count, el número de páginas, next y pref. Entonces podemos crear una pequeña interfaz que diga, por ejemplo, que diga número de personajes y le podemos pasar de info
queremos count. ¿Ok? Y así podemos seguir, ¿no? Número de páginas. Info punto, y aquí me dice que se llama pages, ¿no? Y están next y pref. Vemos que si no existe pref, me está devolviendo nulo. Entonces podemos validar eso. Y si sí existe una siguiente página, me devuelve un string con la siguiente URL. Entonces podemos crear dos botones. Un botón que se llame next y otro que se llame pref. En este caso, ahorita vamos a dejarlo así sin la funcionalidad. Pero pues vemos que ya cambió la interfaz aquí, ¿no? Ya no se ve como lo teníamos anteriormente. Ya se ve pues un poquito más decente, ¿no? Ahorita le damos funcionalidad a estos botones. Y por último nos falta lo que es renderizar de forma más bonita lo que es nuestro arreglo de personajes, ¿no? Recordemos que la forma de traernos nuestros personajes, el botón de API lo voy a subir hasta arriba para que no se nos pierda. Recordemos que la forma de nosotros renderizar un arreglo de algo es a través de un map. Entonces ocupamos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro estado que se llama characters. Y ocupamos un método .map porque sabemos que es un arreglo. Y por cada carácter, eh, me vas a renderizar lo siguiente. Vamos a comenzar con un div. Recordemos que React por sí solo no sabe detectar los cambios en un arreglo de forma correcta, entonces tenemos que agregarle una propiedad key. Esta propiedad siempre tiene que ser diferente, o sea, cada elemento del arreglo tiene que tener alguna propiedad única que nosotros podamos utilizar como key. En este caso, vemos que todos tienen un ID, una propiedad ID, y yo supongo que todas son diferentes. Aquí está el ID 2, por acá está el ID 3, etcétera. Entonces podemos ocuparla. Mandamos a llamar nuestro carácter y queremos traernos su ID. ¿Ok? Y dentro podemos renderizar lo que queramos de cada uno de estos objetos. Por ejemplo, algo que nos interesa es, por ejemplo, el nombre y qué especie es, por ejemplo. Entonces vamos a ocupar una etiqueta P que diga name. Bueno, todo está en español, ¿no? Entonces nombre. Y abrimos llaves para entrar al mundo de JavaScript y decimos de carácter me quiero traer la propiedad name. ¿Ok? También quiero renderizar su especie, que es a través del método species, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí y le voy a poner especie. Especie. Entonces si yo guardo, vemos que ahora ya nos trae la información, ¿no? Nombre Rick Sánchez, especie humano. Nombre Morty Smith, especie humano. Y así. Obviamente esto se sigue viendo un poco feito porque no hay nada de CSS, ni colores, estilos, nada. Pero vemos que funciona. Ahora, si nosotros actualizamos la página, déjame ver por qué está muriendo. Dice que no existe count. Pero yo no estoy... Ah, sí. Aquí me está marcando un error porque la primera vez que se monta el componente de count, bueno, info es nulo, ¿sí? Y yo aquí estoy diciendo que quiero acceder dentro de info a su propiedad count. Y como inicialmente no existe count,
Aquí me está diciendo que es imposible leer la propiedad count de nulo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer algo que se conoce como render condicional. Como todo este div de aquí necesita que info exista, podemos validar esa parte. Abrimos corchetes para entrar al mundo de JavaScript y podemos decir, si existe info, o de una manera más explícita, si info es diferente de nulo, renderízame esta parte de aquí. ¿Ok? Y listo. Entonces, estos errores ya no están. Vemos que de momento no nos está apareciendo nada, porque en este momento info es nulo. Pero en el momento de que yo me traigo la información, ahora sí aparece, que son estos dos botoncitos, el número de personajes y el número de páginas. Ajá. Gracias a este render de forma condicional. Se conoce como conditional rendering. Sin embargo, podemos simplificar esta parte, podemos simplemente dejarlo así. Aquí estamos diciendo si existe info o info es válido o es diferente de null, diferente de undefined, renderízame esto, ¿ok? Entonces guardo y vemos que tenemos exactamente la misma, ¿no? Si yo actualizo no aparece nada, pero en cuanto ya cambia, ya me lo muestra. Esa sería una forma. La otra forma es cuando queremos simplemente renderizar sí o no algunas partes. Les muestro. Supongamos que tenemos este div y solamente queremos que aparezca y desaparezca el número de personajes, por ejemplo. Podemos decir, ¿existe info? Haciendo la pregunta. Si sí existe, accede a su propiedad count. Si no existe, devuelve, por ejemplo, sin información. Entonces, de momento, recordemos que estoy modificando personajes. De momento sí me muestra 826 porque sí está la información. Pero si yo actualizo, a ver, ¿por qué está muriendo? Ah, está muriendo por páginas. Voy a comentarlas de momento para mostrarles el ejemplo con personajes. Vemos que sí me está mostrando número de personajes sin información, porque ahorita todavía no hay información. Mi estado de info sigue siendo nulo. Entonces aquí estoy haciendo la pregunta, ¿info es válido? Si sí es válido, o sea, si ya existe la información, accede a count. Si no, muéstrame esta parte de aquí. Ajá. Esta sería, digamos que una forma un poquito, tal vez más revuelta o más compleja, pero más que nada es para hacer pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, podemos darle un valor inicial de 0, que de momento nos muestra el número de personajes 0, pero al momento de traer la información, ya cambia a número de personajes 826, porque ahora info ya es válido, ya trae información, ya no es nulo, ¿ok? Sin embargo, cuando nos damos cuenta que todo este div necesita de info, pues hacer esto en cada uno de estos renglones, pues se vuelve tedioso, ¿no? Aquí también tengo que decir si existe info, accede a pages, caso contrario, devuelve 0 también. Y vemos que funciona igual. Actualizo y empieza en 0, pero cuando me traigo la información, ya cambia. ¿Ok? Sin embargo, como todo este div necesita de esa información, pues nos conviene más hacer la primera forma. Si existe info, es como si agrupáramos todo, ¿no? Si existe info, por favor renderízame todo esto. ¿Ok? Y pues obviamente esto de aquí ya va de sobra, ¿no? Porque como estamos asegurando que sí existe info, ya podemos acceder sin problemas a count y a pages. ¿Ok? Entonces guardo y es lo mismo. Actualizo y el problema es que ahora no me muestra nada. Entonces,
cuando no nos muestra nada, podemos hacer ahora un operador ternario. Podemos decir aquí la pregunta, ¿existe info? Si sí existe, renderízame todo esto. Caso contrario, renderízame esto otro. Por ejemplo, una etiqueta P que diga cargando. Bueno, esto es muy estandarizado, ¿no? Pero entonces siempre va a estar cargando, aunque en la vida real no esté cargando, pero me va a mostrar cargando. Lo voy a poner sin información. Sin información. Pero cuando yo me traigo la información, ahora me muestra esta parte de aquí. ¿Sí? Esta es otra forma de hacer condicionales. Si existe info, muéstrame esta parte. Si no existe, muéstrame esta parte. Ajá, y podemos obviamente renderizar lo que nosotros queramos. Lo mismo pasa con los caracteres. En este caso no hay ningún problema porque estoy accediendo a su método map de caracteres. Y como inicialmente es un arreglo, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo también lo pongo como nulo al principio? Pues también va a morir, porque va a decir que no puede acceder a la propiedad map, ya que inicialmente es nulo. Ajá. Entonces, casi siempre se deja así. O sea, casi siempre todos los estados se mantienen nulos para nosotros estar 100% seguros de cuándo sí y cuándo no tenemos ya lista la información. Ajá. Pero en este caso, como es una aplicación sencilla, podemos dejarlo con un arreglo vacío de forma inicial. Y aunque aquí no se esté viendo, ya se está renderizando el arreglo, nada más que no hay elementos. Ajá. Si yo creo aquí un objeto como valor inicial y le pongo name Luis y age 30, bueno, que no tengo 30, vemos que sí me lo está renderizando. Ah, bueno, es que no era age, era especie, ¿no? ¿Cómo lo tenía aquí? Especies. Voy a ponerle que soy nerd. Entonces, como nada más hay un solo elemento de forma inicial, es lo único que está renderizando. Nombre Luis, especie nerd. Ajá. O sea, es para que se den cuenta que desde el primer momento se está renderizando nuestro arreglo, solamente que como está vacío, pues no aparece nada. En el momento que obtenemos la información, pues ya aparece. ¿Ok? Ahora, esto es algo pues no muy amigable con el usuario, ¿no? Queremos que cuando entremos recién a la página ya nos esté cargando la información. No tenemos que estarle dando clic aquí al botón de API para que apenas nos traiga la información. Entonces para ello existe useEffect. Si recuerdan que useEffect se ejecuta siempre la primera vez que se monta el componente, pues nosotros nos vamos a aprovechar de esa característica para poder traernos esta información. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizarlo. useEffect. Recordemos que recibe una función. Puede ser anónima o puede ser de las de así de function. Y es exactamente lo mismo. Y un arreglo de dependencias. Ajá. En este caso, la forma moderna es utilizar funciones flecha, ¿no? Y ahí la tenemos. Entonces, como yo creé la función aquí arriba, vamos a ver qué cosas nos suceden cuando simplemente la mandamos llamar aquí dentro del useEffect. Nuestra función se llama fetchData. Nosotros, al no pasarle ningún parámetro en nuestro arreglo de dependencias, estamos indicando que solamente se va a ejecutar la primera vez. Ajá. Así cambien uno o 100 estados, nada más se va a ejecutar la primera vez, una sola vez. ¿Ok? Entonces guardo y vemos que ya viniendo aquí ya se ejecutó. Si yo actualizo la página, vemos que en automático se ejecuta.
Ajá. De hecho, podemos hacer aquí un console.log que diga petición inicializada, por ejemplo. Entonces vemos que aquí nos muestra petición inicializada. Entonces si yo actualizo, petición inicializada, de que en el momento que el componente se monta, se ejecuta. Y ya podemos traernos la información sin darle clic al botón de aquí de API. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de lo que hice ahorita? ¿Todo bien? Perfecto. Este, ahorita como tal, el useEffect no me está marcando ningún warning, porque yo al momento de utilizar fetch, al momento de ejecutar esta función, no necesita ningún parámetro para funcionar. Funciona por sí solo. Entonces voy a crearme aquí un tercer estado que le voy a poner eh, count, nada más como ejemplo. Tenemos count y yo al momento de ejecutar fetch data le quiero pasar count. Bueno, este es un ejemplo un poco raro, pero lo voy a recibir aquí como count 1 y que simplemente lo imprima por consola. Ahí, bueno, sí, count 1. ¿Ok? Entonces vemos que aquí ya nos muestra el warning que les mencionaba. Dice que el hook de useEffect tiene una dependencia que se está perdiendo, ¿no? Bueno, está perdiendo una dependencia que es count y tenemos que forzosamente incluirla en el arreglo de dependencias. ¿Esto por qué pasa? Nosotros estamos mandando a llamar la función fetchData, pero vamos a suponer que esta función necesita de count para poder funcionar. Entonces, nosotros le estamos mandando a llamar así, pero ¿qué pasa si count cambia? useEffect no se va a ejecutar porque no está en el arreglo de dependencias. Si llega a cambiar count a lo largo del tiempo, useEffect no se va a ejecutar porque no está en el arreglo de dependencias, por lo tanto React me está avisando de esto, ¿no? Que es posible que cuando se actualice count no veas cambios en la pantalla porque no está en el arreglo de dependencias. Entonces nos está dando dos opciones. O quitamos count de aquí o lo agregamos al arreglo de dependencias. Si yo lo agrego al arreglo de dependencias, vemos que el warning se quita. Bueno, este warning es porque no estoy ocupando la función setCount. De hecho, la puedo dejar así. Y ya no hay ningún warning. ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tengan claro. Cuando nosotros estamos ejecutando una función dentro de useEffect que necesita un estado, lo tenemos que agregar forzosamente al arreglo de dependencias. En este caso, esto como que no tiene sentido porque si nosotros lo quitamos, directamente podemos acceder a count aquí mismo, porque como está declarado de forma global, esta función puede acceder a él. ¿Están de acuerdo? No hace falta estarlo pasando por parámetros. Sin embargo, se van a dar cuenta que hay funciones que no van a estar hechas aquí. Van a haber funciones muy grandes, funciones que hacen procesos complejos y que van a estar alojados en alguna otra parte de nuestro proyecto y nosotros las tenemos que mandar a llamar con useEffect. Y adivinen qué va a necesitar. Va a necesitar un estado que tenga que ver con los cálculos que se tienen que hacer. Y ahí sí vamos a tener que pasarlos por aquí y por lo tanto también colocarlos en el arreglo de dependencias. ¿Ok? Bien, sabiendo todo esto, vamos a renderizar un poquito más, ¿no? Está un poco pelona nuestra aplicación. Voy a actualizar. Vemos que funciona bien. El botón de API ya lo voy a quitar porque ya no tiene sentido. Y
Este, y pues ya estaría, ¿no? Ahora, hay una extensión para React, para nuestras aplicaciones de React, que se llama React Developer Tools. Creo que ya se los había mencionado Oscar. Si utilizan Chrome o Firefox, pues está en la tienda, ¿no? React Developer Tools. Por ejemplo, aquí está en Google Chrome. Y es esta, ¿no? Es la oficial de React y la pueden instalar. ¿Esto en qué les ayuda? En que ustedes pueden ver en tiempo real los estados de cada componente. En este caso, si yo doy clic al componente app, no sé por qué tengo un warning. Ah, porque no estoy ocupando el strict mode. Pero eso está de más. Vemos que me está mostrando los hooks que yo tengo. Tengo un estado con esta información, que al parecer es la información de nuestro estado que se llama info. Tengo un segundo estado, que es un arreglo, que por lo tanto es nuestro arreglo de characters. Y tengo un tercer estado, que es el count, ¿no? Que les estaba mostrando aquí de ejemplo, que por cierto ya lo voy a quitar. ¿Ok? Entonces si yo guardo, ingreso a app y ya me dice que ya nada más tengo los dos estados, el estado de info y el estado de mi arreglo de caracteres. Y me dice que también tengo aquí un efecto. Ajá. No me muestra nada, simplemente me dicen que ya hay uno, pero ahí está, ¿no? Entonces esto te ayuda mucho este, a debuguear las cosas. Ahora vemos que dentro de cada uno de nuestros elementos también tenemos la imagen, creo. Aquí está. Literal, la propiedad se llama image. Entonces vamos a agregarla también a la UI. IMG. En src decimos que la URL está en character. En su propiedad image. Y como texto alternativo, si llega a fallar la imagen, queremos poner su nombre. Character.name. Guardo. Y vemos que ahora me muestra ahora sí la imagen de cada uno de los personajes. Ok. Está muy grande. Le voy a dar aquí un width de, de unos 60 y un height de 60, ¿no? Esto ya no se hace, ya todo se hace a través de CSS. Pero es que esa va a ser la tarea de ustedes. Que le den el estilo que ustedes gusten a este proyecto, ¿no? Entonces aquí ya están todos los personajes. ¿Ok? Mm, si quitamos Fetch Data dentro del UseEffect y volvemos a crear el botón de API para traernos la información. On click y Fetch Data, ¿no? Es para que se den cuenta que sí funciona esta parte, ¿no? Vemos que inicialmente no hay información y lo podemos ver aquí en esta extensión de Google. ¿Ok? Tenemos el primer estado que es nulo, el segundo que es un arreglo vacío y nuestro efecto. Entonces, cuando traemos la información, aquí podemos ver en tiempo real cómo cambia nuestro estado. Y ya para debuguear podemos decir, ah, es que aquí se está importando mal, lo estoy seteando mal, sigue siendo nulo, ahora es un defined, y así es la forma de cómo nosotros debugueamos nuestra aplicación. Es una forma un poquito más fácil, ¿no? Y aquí podemos ver literalmente toda la información que nosotros quedamos de nuestros estados. Ahora, esto es bastante sencillo de encontrar porque nada más tenemos un solo componente en nuestra aplicación. ¿Están de acuerdo? El componente app. Sin embargo, en producción, tú ya vas a tener alrededor de unos, ¿qué te gustan? 500, 1000 componentes y pues te va a tocar buscarlo aquí, ¿no? Por lo regular se busca por el nombre del componente. Nada más como tip, ¿no? App y ya te tiene que salir luego el componente que se llama app. Bien, ahora lo último que nos queda para aprender más de React es
la forma de separar nuestra UI. ¿Ok? En esta UI que tenemos bastante chafita, sinceramente, voy a regresar al UseFetch con el Fetch Data y me voy a volar el botón otra vez. Nada más era para ejemplo. Si yo actualizo, vemos que me trae la información ya de forma automática, ¿no? Vemos que tenemos varios componentes que podemos ir separando. Por ejemplo, el componente que nos muestra la información, nosotros la podemos separar en un componente aparte. La lista puede ser separada en un componente aparte y dentro cada carácter puede ser también un componente aparte. Entonces ustedes no tengan miedo de crear muchísimos componentes. De hecho, React está a favor de que entre más componentes hagas, mejor. Y pues vamos a verlo un poco para que se entienda, ¿no? Esto es lo que les quiero explicar. Tenemos nuestro componente app, que sería toda nuestra aplicación, que está de color rojo. Y dentro vamos a tener dos componentes hijos. El primero va a ser la información y el segundo va a ser la lista de personajes. ¿Ok? Y dentro de la lista de personajes, nosotros podemos separar cada personaje en un componente. Este sería otro componente aparte, otro componente aparte. Vemos que son parte de nuestra interfaz que está renderizando lo mismo, nada más cambia la información, ¿no? Entonces ahí podemos detectar que podemos hacer un componente en separado para reutilizarlo muchísimas veces. Ajá. Así que pues vamos a hacerlo, ¿no? Voy a quitar ya esto. Y pues tenemos nuestro componente app. Y de hecho justamente cuando estamos validando esto de info, esto podría ser ya nuestro componente. Entonces vamos a crearlo en nuestra carpeta src. Vamos a ponerle information.js x como dato. Recordemos que todos los componentes empiezan con mayúscula, tanto en el archivo como en la función. Const information inicia con mayúscula, ¿no? Esta es nuestra forma de detectar que si es un componente o no. ¿Ok? Creamos nuestro componente y vamos a retornar justamente lo que tenemos en app. Me voy a copiar todo esto de aquí. Bueno, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Ahora, nosotros podemos refactorizar esto. De hecho, nos da un error, ¿no? Vamos a poner que por defecto nos muestre este div. Disculpen el desorden. De esta forma. Entonces, queremos que por defecto nos muestre este div. Sin embargo, este div para que no muera necesita del componente info. Y que además info sea válido, ¿no? Porque tiene que acceder a code y a pages. Entonces, podemos hacerlo un poquito más fácil. Podemos decir, sí. Bueno, para empezar nos tenemos que traer eh, nuestro estado de info, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través de props. Recordemos que todos los componentes reciben un solo parámetro, el cual se llama props. Y va a contener todas las propiedades que nosotros le mandemos. Para que me entiendan mejor, voy a exportar de una vez este componente. Export default information. Y lo voy a ocupar aquí en app. ¿Cómo lo ocupo? Pues como una etiqueta normal. Information. Vemos que ya lo detectó. Lo estoy importando de aquí mismo, que está en el mismo directorio, en diagonal information. ¿Ok? Punto diagonal information. Y aquí está. Y nosotros le podemos pasar propiedades como en HTML. Casi casi como nuestra imagen, ¿no? Vemos que nuestra imagen tiene una propiedad source, una propiedad alt, una propiedad width, una propiedad height. Entonces, information puede recibir una propiedad, por ejemplo, info, que reciba como valor justamente nuestro estado info.
Ajá, info. No es necesario que se llamen iguales. Por ejemplo, el estado se puede llamar Pepe, pero el valor obviamente sí se tiene que llamar como se llama el valor, ¿no? Pero pues casi siempre lo que hacemos, o por lo menos lo que yo hago, es nombrarlos exactamente igual para mentalmente no perderme, ¿no? Porque entre tantos nombres luego se vuelve más complicado. Entonces, yo estoy instanciando ya ¿cómo se llama? Mi componente y le estoy pasando una propiedad info. Voy a regresar aquí a mi componente y voy a acceder a él a través de props. props.info. props.info. Y ahora sí, dentro de info quiero acceder a count. Entonces guardo y listo, ¿no? Ya me dice que no hay problemas. Sin embargo, cuando actualizo, la aplicación vuelve a morir. Voy a ir a mi consola. Ahí. Perdón. A mi consola. Y me dice la misma historia de siempre, ¿no? Estamos queriendo leer la propiedad count, pero info es nulo. Entonces, eh, como nosotros estamos recibiendo info a través de props, podemos retornar otra cosa cuando info sea nulo. Podemos hacer una pregunta. Si props.info es igual a nulo, o una forma más elegante sería hacer la negación. Si no existe props.info o es nulo o es un defined, pues retórname null o como lo teníamos antes. Retórname una etiqueta P que diga sin información. Ahí, sin información. Y listo. Vemos si yo actualizo. Bueno, ya no me muestra el sin información porque recordemos que inmediatamente me trae la información. Pero voy a intentar bajar la velocidad de internet. Eso se hace a través de la pestaña de Network. Y donde dice No Throttling, vamos a eliminar el caché. Y darle que tenemos 3G lento. Entonces actualizo. Y por un momento me va a mostrar. Bueno, sí lo puse muy lento. Así, sin información. Y al momento que trae la información, ahora sí ya muestra lo que queremos ver. ¿Ok? Entonces, vemos que cuando nosotros separamos las cosas a través de un componente, incluso podemos programar de una forma mejor o de una forma un poquito más limpia. Esto, cuando otro programador lo lea, lo va a entender fácilmente. Aquí estamos diciendo, si info no existe, renderízame esto. Pero en el momento de que ya exista, ahora renderízame todo esto. ¿Ok? Ahora, props, recordemos que es un objeto. Podemos hacer object destructuring. Literalmente, utilizar o traer no solamente info. Entonces ya nos evitamos de estar ocupando props.info, props.perro, props.pp. ¿Ok? Entonces ya los podemos eliminar y todavía queda nuestro componente un poquito más limpio. Ajá, y es exactamente lo mismo. Funciona de la misma manera. Bueno, yo le voy a poner 3G rápido, a ver si no es tanto. Vemos que aquí ya está cargando, muestra sin información y ya después, ahora sí empieza a renderizar el componente ya cuando la información ya es válida. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Si no, para seguir separando nuestro componente. Ok, al parecer todo está bien. Bueno, alguien está escribiendo, vamos a esperar. Todo bien. Y les comento, tal vez todo esto que estamos viendo ahorita se les siente un poco complicado. Estoy tratando de explicar lo más posible, pero yo recuerdo que en mis inicios me costó mucho trabajo. O sea, entender todo esto para mí sí fue bastante duro, bastante complicado.
No fue de un día para otro que entendí y ya me puse a desarrollar aplicaciones. No, fue un proceso de, ¿qué les gusta? Medio año o un poquito más. Entonces, no se sientan tan frustrados de que no lo entiendan a la primera. Si no me entienden a mí, pueden buscar tutoriales de Use Effect o Use State en YouTube o en cualquier otro medio. El chiste es que ustedes entiendan a la perfección cómo funciona, porque estos dos conceptos que estamos viendo, Use Effect y Use State, es todo React. Ya no hay más. Obviamente sí hay más, pero ya todo se basa en estas dos cosas primordiales. Y si tú las entiendes al 100%, lo demás ya es regalado. Y se los digo por experiencia. Así que ya comentaron que todo bien. Vamos a continuar. Mm, ahora tenemos aquí la lista de caracteres. Bueno, la lista de personajes. Vamos a separarla. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar lista. Lo voy a dejar en inglés. List.jsx. Const list va a ser igual a una función. Y me va a retornar pues lo que está en mi app, ¿no? Lo voy a cortar y literalmente lo voy a pegar aquí. Y volvemos a lo mismo. Voy a meter todo esto dentro de un fragment, porque recordemos que en un componente siempre tenemos que devolver HTML o nulo. Entonces lo voy a dejar de esta forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito para renderizar este componente? Necesito mi estado characters, ¿no? Entonces me lo voy a traer de aquí. Characters. ¿Ok? Y voy a exportar este componente. Muy importante porque me pasaba mucho que se me olvidaba exportar el componente y no sabía por qué había tanto error y era por eso. Pero bueno, aquí estamos indicando que lo vamos a traer del mundo exterior. Entonces, aquí en app, al momento de mandarlo a llamar, list, le tenemos que pasar justamente nuestros caracteres. Y ya tiene que funcionar de forma correcta. Le voy a quitar ya esto y voy a actualizar. Y vemos que me sigue ahora sí renderizando de forma correcta. Pero si vemos aquí en nuestros componentes, vemos que ya tenemos más componentes. Tenemos un componente app y dentro tenemos un componente information, que solamente es esta parte de aquí que se muestra en azul. Y un componente list, que contiene pues toda la lista de personajes. ¿Ok? Ahora, todavía podemos dentro del list separar aún más. Habíamos dicho que cada carácter puede ser un componente por separado. Entonces vamos a traernos esta información a otro componente. La voy a cortar y voy a crear un siguiente componente que se llama character, ¿no? En singular. Character.jsx. Const character va a ser igual a una función. Este autocompletado que ustedes están viendo, la verdad a mí ya me da miedo porque si adivina casi todo lo que quiero hacer, o sea, de un 100% de las cosas, un 90 le atina. Y es algo que se conoce como GitHub Copilot. Lo debo de tener por aquí. GitHub Copilot. No sé si ya lo conozcan, pero incluso está en fase beta y ya es muy bueno. Creo que se tienen que registrar, no nada más es de descargar y ya está. Creo que se tienen que registrar en GitHub. Pruébenlo y se van a sorprender de tan buen autocompletado que tiene. Así que nada más como detalle, ¿no? Por si ven que se autocompleta solo y ven que le atina, yo también me sorprendo. Bueno, regresando, por cada componente, por cada carácter, voy a retornar la misma interfaz que tenía dentro de mi archivo .map. Mm, recordemos que tenemos en nuestra lista simplemente un map donde estamos iterando por todos los caracteres y por cada carácter estábamos imprimiendo todo esto. Ajá, entonces yo me estoy jalando esta información y le estoy pegando en mi este
ah, en mi componente carácter. Es exactamente lo mismo que aquí. Entonces yo visualizo y digo, ¿qué necesito para renderizar este componente? Pues el carácter, ¿no? De hecho ya lo estoy pidiendo aquí. Nada me falta exportar, ¿no? Export default carácter. Guardo y ahora en lista voy a decir, vamos a iterar sobre los caracteres y por cada uno de ellos me vas a renderizar un carácter de tipo componente, ¿no? Y este carácter para funcionar necesita que yo le pase una propiedad que se llame character con cada uno de ellos, ¿no? De esta forma. Ajá. Guardo y actualizo y todo bien. Sin embargo, hay un detalle. Dice, por cada hijo en una lista debe tener un único elemento que se llame key, como lo tenemos aquí, este key. Pero si sí lo estoy poniendo, ¿por qué me marca error? Y es porque tiene que estar siempre, siempre, siempre en la primera etiqueta dentro del map. La voy a cortar, voy a dejarlo así pelón, me voy a ir a la lista y vemos que la primera etiqueta que estamos renderizando dentro del map es nuestro componente character. Entonces aquí mismo tiene que ir nuestra llave, nuestra key. ¿Ok? Aunque aquí no se la estamos pidiendo, la tenemos que poner aquí. Incluso podemos crear más. Por ejemplo, Pepe igual a 1. Este es real igual a falso, etcétera. Podemos pasarle las propiedades que nosotros queramos, pero nosotros aquí podemos llamar solamente las que nos interesan. A mí nada más me interesa carácter, por lo tanto es lo único que me estoy trayendo y va a funcionar sin ningún problema. Vemos que ya se quitó el error y el renderizado sigue funcionando correctamente. Ajá. Entonces, bueno, voy a quitar estos dos de aquí, nada más era de ejemplo. Y así es como quedaría un poquito más limpia nuestra aplicación. Tenemos nuestro componente app, donde contiene toda la lógica. Y simplemente aquí estamos renderizando la información. Tenemos un componente information, un componente list. Y dentro de la lista, tenemos un arreglo de caracteres, ¿no? Entonces, esto ya se ve un poquito más limpio, un poquito más entendible al momento de leer el código. Y probablemente en nuestra cabeza, pues todo tenga sentido. Pero todo se complica cuando trabajamos en equipo. Si tú le pones a leer tu código a otra persona, ahora sí va a depender 100% de tu capacidad de desarrollar de forma limpia para que lo entienda. Ajá, entonces nosotros al hacer esto, estamos ayudando a las demás personas a que entiendan nuestro código de una manera pues mejor, ¿no? Entonces, ¿dudas? Si no hay dudas, ahora les voy a mostrar dos formas nativas de React de cómo hacer estilos. Bueno, de hecho les voy a mostrar tres. Aquí en SRC vamos a ordenar todo un poquito. Vamos a crear una nueva carpeta que se llama Styles. Y dentro vamos a crear una nueva carpeta, perdón, un nuevo archivo que se va a llamar, por ejemplo, character. Character.css. Como el nombre lo dice, es para darle estilos a nuestro carácter, ¿no? Entonces, si vamos a nuestro componente carácter, vemos que tenemos un div, una imagen y dos etiquetas P, ¿no? Entonces, lo clásico es añadir IDs y clases, ¿no? En este caso voy a poner la clase char, por ejemplo, char container, por ejemplo. Bueno, vamos a dejarlo en container. No, no es cierto. Perdón, char. Entonces, en nuestro CSS vamos a ocupar una clase char y le podemos dar los estilos que queramos.
por ejemplo, un width de, no sé, ¿qué les gusta? 20%. Bueno, en este caso vamos a utilizar rems, vamos a ponerle 20 rems. Vamos a ponerle un background para que se vea, por ejemplo, este, nada más para verlo como ejemplo, ¿no? Entonces la forma de traernos estos estilos en nuestro componente es a través de esta sentencia. Import, abrimos comillas de una string y comenzamos a buscar nuestra hoja de estilos. Vemos que está la carpeta styles y dentro está character.css. Ajá. Entonces guardo y vemos como ya todos tienen el mismo estilo. Ya tienen un ancho fijo, que eso se puede mejorar obviamente. Y un color de fondo pues está un poquito feo, pero ya vemos que ya cambió, ¿no? Entonces ya le podemos dar más cosas. Por ejemplo, aquí le podemos dar una fuente, por ejemplo de este color, un font family serif. No, este está muy feo. Por ejemplo, no, este no, este tampoco. Este. Y vemos que ya se ve pues un poquito mejor, ¿no? Y le podemos dar los estilos que nosotros queramos. Esta sería más o menos una forma. Mm, por ejemplo, le queremos dar estilos ahora al nombre. Entonces le agregamos un class name. ¿Alguien iba a decir algo? Hola. Bueno, sí, sí, adelante. Ok. Eh, por ejemplo, la class name full name. Entonces, dentro de nuestro CSS, pues hacemos full name y le damos lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, esto que nos está completando por defecto. Vamos a ocuparlo y vemos que ya cambió su diseño, ¿no? Y esa sería, y de todos los personajes, ¿no? Esa sería una forma. La segunda forma es utilizar módulos de CSS. Eh, aquí en mi componente carácter, voy a cerrar los demás para no confundirnos. Tengo mi componente carácter y sus estilos. En mi componente carácter, ahora los voy a eliminar y ahorita van a ver por qué. Vemos que otra vez los estilos se van. Y a mis estilos CSS los voy a renombrar. Y al final les voy a poner la palabra module. Character.module.css. Esto es una palabra reservada indicando que ya no va a ser una hoja de estilos tal cual, ya va a ser un módulo de CSS. Es decir, estas clases de aquí se van a convertir, digámoslo, en propiedades de un objeto. Entonces tenemos que instanciar ese objeto aquí. Import, por ejemplo, que se llame styles from y lo mismo, nos la traemos de styles.module.css. Y ahora a través de este objeto styles podemos darle los estilos. Class name, en vez de hacerlo de esta forma, abrimos llaves de JavaScript y le damos styles.char. Y en vez de full name con texto, va a ser igual a styles.fullname. Ajá. Y me está marcando un error que no lo puedo resolver. A ver. Ah, es que la ruta está mal, ¿no? Punto diagonal tenía que ser en la carpeta styles. Diagonal. eh, character. Tampoco confíen tanto en el autocompletado. Y ya está, ¿no? Corrigiendo la ruta, vemos que funciona de la misma manera. Otra vez vuelven a tomar los mismos estilos que nosotros le asignamos. Esa sería una segunda forma de agregar estilos. Y la tercera es utilizar un framework CSS.
El que todo mundo conoce y en el que están programadas la mayoría de las páginas del gobierno es Bootstrap, ¿no? Clásico Bootstrap. Sin embargo, aquí la forma de hacerlo es a través de esta URL, la copiamos, la pegamos en el index y demás. Pero ya hay librerías dedicadas a React con estos estilos. Por ejemplo, vamos a buscar Bootstrap React y vamos a ver qué nos aparece. Nos aparece inicialmente esta librería que se llama React Bootstrap y vemos que ya nos trae los componentes ya hechos, ya no son etiquetas como tal. Les voy a mostrar un ejemplo aquí en componentes. Por ejemplo, para crear esta alerta, que es una alerta muy famosa, vemos que utilizamos, bueno, tal vez no alcancen a ver, vemos que utilizamos este componente alert y sabemos que es un componente porque inicia con una letra mayúscula, se dan cuenta. Alert, le pasamos una key, ¿por qué? Porque estamos iterando en un mapa, en un arreglo, y le estamos pasando propiedades. Por ejemplo, variant es una propiedad que necesita alert para cambiar el color. Por ejemplo, la variante success sería verde, la variante error sería roja, la variante warning sería amarilla, la variante info sería azul, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo nosotros qué le pasemos aquí, es el color que se va a mostrar. Y pues obviamente le pasamos el texto, ¿no? Entonces vemos que así hay muchísimas librerías, que ya hay componentes ya hechos, ya predefinidos con sus propios estilos y demás, que simplemente nosotros podemos ocupar. Una muy famosa, que es la que, creo que es el framework más famoso, y lo presumen de serlo, es MUI.com, que es Material UI, que no es otra cosa que los componentes de Google. Si nosotros nos vamos a una aplicación de Google, por ejemplo, no sé, YouTube, toda la carga que se ve, la tipografía, esta barra lateral de aquí, no sé, cuando entramos a un video, esta carga del video, ¿qué más? Mm, Cuando le damos dislike o like, todas estas animaciones y demás ya están creadas aquí. Nos vamos aquí a componentes, por ejemplo el botón, y vemos que estos botones son exactamente o tienen el mismo diseño que Google. Entonces, literalmente nosotros simplemente los instalamos, obviamente, y los mandamos llamar. Incluso podemos ver un ejemplo. Vamos a ver aquí nuestra documentación. Vemos que este es bueno, vamos a darle aquí y vamos a copiar el comando para instalarlo, para instalar las dependencias. Y aquí mismo dentro de nuestro código, dentro de esta carpeta, vamos a pegar eso y vamos a esperar a que se descargue. Vemos que estamos ejecutando npm install, significa que vamos a instalar una dependencia y al parecer son tres, arroba new material, arroba emotion react y arroba emotion styled. Esas son librerías que necesita este framework CSS para funcionar. Y listo, una vez instalado ya podemos ocuparlo. Voy a hacer esto más chiquito. Y vamos a ver, por ejemplo, la etiqueta P. ¿Cómo puedo sustituir esta etiqueta P? Bueno, vamos a irnos a Information, que tenemos aquí dos botones, que ahorita ya no me dio tiempo de agregarle funcionalidad, pero nos vamos aquí a la pestaña de componentes y tenemos aquí botón y vemos que tenemos esta forma, ¿no? Vemos que para el segundo botón, que es el azul, tenemos que ocupar esta parte de aquí. Lo voy a copiar y me voy a ir aquí. Entonces lo voy a pegar dos veces y le voy a poner next y le voy a poner pref. Entonces los que tenía originalmente los quito y me doy cuenta porque estos tienen una letra mayúscula al inicio, significa que ya son componentes. Y entonces los tengo que importar de MIUI material, ¿no? Si se dan cuenta, hasta aquí arriba en la línea número 1, import button from la librería que acabo de descargar. Entonces guardo y como es la primera vez, pues tarda un poquito en compilar, ¿no?
Listo. Entonces regreso a mi aplicación y vemos que aquí arriba ya están los botones. Bueno, se ven un poco feos por dos razones. La primera es porque está muy grande esto, para que lo vean. Y la segunda es porque no tiene la tipografía. Aquí creo que en el Get Started me decía que tengo que importar la fuente por aparte. Entonces me voy a ir a mi index.html y en el header, en el head, abajito de title lo voy a pegar. ¿Ok? Y eso sería ahora sí todo. Ya tiene la tipografía de Google, ¿no? De todas las aplicaciones de Google. Y listo, ya podemos darle estilos así a todo lo que queramos. ¿Ok? Entonces pueden investigar qué otras librerías hay. Tal vez no les gusta esta de Material. Pueden ocupar, por ejemplo, Ant que es la segunda más popular. Y lo mismo, se instala y tenemos los componentes. Por ejemplo, vamos a ver los botones. Y los botones son de esta forma. Cambian un poquito. Hay botones circulares con logotipos. De qué tamaño los quieres. Grande, mediano, normal, chiquito. Los colores, los tamaños. O sea, todas estas librerías están pensadas para que tú solamente vengas y las utilices. Punto. No tengas que agregar ni una sola línea de CSS. Una que les recomiendo muchísimo se llama Chakra UI, que es justamente con la librería con la que pasamos lista. Te da una guía de cómo hacerlo con Create React App, que es lo que estamos usando. Y de paso aquí les muestro las 7 formas más famosas de crear una aplicación de React. Ahorita ocupamos el plugin de Create React App, pero podemos ocupar Next.js, Gatsby, Blitz, Remix y Byte. En un futuro vamos a trabajar con Byte, que es la forma más moderna, pero ahorita quise enseñarles con Create React App, porque pues es la herramienta que nos está proporcionando el equipo de Facebook. Y bueno, lo mismo, aquí tenemos componentes, por ejemplo, tenemos todos estos, pero por ejemplo los botones, aquí son de esta forma. Son, podemos escoger el tamaño simplemente agregándole size XS, size SM, size MD o LG. Qué tipo, si lo queremos así de color o nada más contorneado o que parezca link, etcétera. No le podemos agregar iconitos, cambiar el color, que la animación de cargando cuando esté cargando cierta cosa, etcétera, ¿no? Entonces cada framework tiene su propia forma de hacer las cosas y siempre hay tutoriales de, a ver, permítame. Ok. Em, y si no, siempre hay tutoriales de cómo hacer las cosas. Entonces, sin más que decir, se pueden hacer bomboncitos. A ver, no leí bien. Botoncitos con forma, o sea, que tengan como la careta de un Michi. Eh, Sinceramente no he conocido una librería que lo haga. A lo mejor puedes hacer esto de, en vez de poner el icono de una herramienta, fíjate que aquí dice left icon y le pasas el icono, en este caso es de herramienta. Le puedes poner ahí un Michi en vez de una herramienta. Pero que el botón tome la forma de un Michi, pues creo que no. Pero bueno, puedes hacer una imagen y darle la funcionalidad de un botón y sería lo mismo, la imagen del Michi. Pero bueno, vamos a pasar lista ya para irnos. Si alguien tiene dudas, ahorita es el momento. Entonces, dése cuenta que por lo menos esta aplicación que hice, está hecha con Chakra UI, justamente. Este switch es de la librería, la tipografía, este logo, esta imagen que es mía, y el botoncito verde. Y ya este componente ya está hecho. Yo solamente le pasé la imagen y punto. Lo mismo con estas imágenes, el texto, todo. ¿Vale?
Entonces me espero hasta las 7:05 para que pasen lista y pues ya sería todo por hoy. Ah, bueno, y se les queda de tarea pues darle estilos bonitos a la aplicación que hicimos hoy, ¿no? Ahorita creo la asignación en Classroom y pues ya. En la clase anterior ya les había enseñado un fragmento de código de cómo hice esta aplicación. Y si ahorita lo ven otra vez, se van a dar cuenta que no hice otra cosa que no les haya enseñado ahorita. Use effect, use state y rendericé la información. Nada más que por tiempo no separé en componentes, pero pues funciona. También algo que les puede ayudar mucho a detectar componentes en una aplicación es agarrando una página, por ejemplo, bueno, vamos a poner de ejemplo esta para no moverme a otro lado y ver qué cosa se repite. Aquí estamos viendo que cada uno de ustedes pues está repitiendo, ¿no? Hay una imagen y un texto. Entonces, si ustedes quisieran programar esta aplicación, ya sabrían que esto sería un solo componente, ¿no? Que se está repitiendo y que hay un estado que contiene su información y a través de un map se itera ese arreglo y se muestra el componente, ¿no? Podemos decir que esta barra de aquí arriba es otro componente y dentro hay dos, uno con la información del usuario y otro con el título del sitio, y aquí hay otro componente que solamente muestra el número. Y así, pueden hacerlo con Twitter, con Facebook, con la aplicación que ustedes quieran, y ustedes ir poco a poco detectando en dónde se están repitiendo las cosas. Hay una página que se llama Frontend Mentor, que son retos para desarrolladores frontend como nosotros. Se van aquí a Challenge, tienen que iniciar sesión y hay dos tipos de retos, los gratis y los de pago, como siempre, ¿no? En este mundo capitalista. Pero aquí ustedes pueden replicar lo que hay aquí. Por ejemplo, este que es gratis, su tarea es replicar esta interfaz, que es un feed de comentarios. Entonces ahí ustedes ya están practicando sus skills tanto de React como de CSS. Aquí podemos decir claramente que hay un componente global, ay, perdón, un componente general, que sería todo este de aquí, y dentro podemos separarlo en un componente que se llame comentario. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Pero para que cambien de tamaño podemos pasarle una propiedad que sea respuesta y si si tiene esa propiedad que se haga un poquito más pequeño, por ejemplo. Aquí tenemos este otro componente que va a ser el componente de responder. Y así ustedes pueden ir practicando y separando los componentes. Y recuerden esto, entre más separen su aplicación, más fácil va a ser desarrollarla. Porque no es lo mismo reparar un bug en un componente chiquito que en un componente todo grandote, ¿están de acuerdo? Entre más chiquitos sean los componentes, mejor. ¿Vale? Bueno, entonces ya todos pasaron lista. Porque si es así, pues ya sería todo por hoy. Y nos vemos la siguiente clase. Les paso el link.
Bueno, les pasé el link de exactamente ese que estábamos viendo, pero si se van a frontendmentor.io, están los demás. Así que sin más por el momento, esto sería todo. Y pues gracias, ¿no? Gracias por escuchar. Nos vemos.